Aspectos legales del transporte. El contrato de transporte y su reglamentación Incoterms. Equipo 6. Acuña Chizu Marlet, Aguilar Villa María Fernanda, Alonso Pacheco Luisa Fernanda, Casa Pedraza Sara Ivette, González Izaguirre Fabricio, Ovele Ruiz, Ángel René, Vilchis Juárez Joana Carolina. Contrato de transporte. El contrato de transporte es un contrato en virtud de cual uno se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro, por tierra, canales, lagos o río navegables, pasajeros o mercaderías ajenas, y a entregar estas a las personas a quien vayan dirigidas. Y aquí se puede ver un claro ejemplo del modelo de contrato de transporte internacional. Intervinientes en un contrato de transporte. Porteador, transportador, transportista, patrón, barquero, es el que contrae la obligación. Cargador, expedidor, remitente o consignante, es el que por cuenta propia o ajena se encarga la conducción de personas o mercadería al portador. Consignatario o designatario, es la persona a quien se envían las mercaderías. Una misma persona puede ser a la vez cargador y consignatario. Y aquí se ven unos claros ejemplos. Características de contrato de transporte. Es un contrato típico, está asegurado en la ley. Es un contrato nominado, tiene un nombre determinado. Es un contrato bilateral. Se obliga tanto el cargador como el porteador. Es un contrato consensual. Se perfecciona por el solo consentimiento de las partes. Es un contrato oneroso, ambas partes perciben las utilidades y cada parte se grava a beneficio de la otra. Es un contrato conmutativo, las obligaciones recíprocas de las partes se miran como equivalentes. Es un contrato principal, subsiste por sí mismo, sin la necesidad de otro. Efectos del contrato de transporte. Derechos y obligaciones del cargador. Obligaciones del cargador. Estas son entregar las mercaderías al porteador, suministrar documentos, pagar el porte o flete convenido, seguro por parte del contratista. Derechos del cargador. Derecho a la ejecución de la prestación convenida. Derecho a dejar sin efecto el contrato. Derecho de preferencia. Los derechos y obligaciones del porteador. Obligaciones del porteador. Esta es recibir mercadería, emprender el viaje, custodiar y conservar la carga, entregar la carga al consignatario y el porte. Los derechos del porteador también son derecho al cobro de porte o flete convenido. Y las obligaciones de este, o más bien del consignatario, es otorgar recibido de las mercancías, pagar al porteador el porte o flete y los gastos en que haya incurrido. Ahora vamos a hablar sobre el contrato de transporte. El transporte es el traslado de personas o cosas de un lugar a otro en el espacio. El acto de ejecutar dicho traslado configura la celebración del contrato, que constituye el convenio en virtud del cual el porteador se obliga mediante remuneración a trasladar personas o cosas de un lugar a otro. El objeto del contrato es, entonces, la presentación del resultado de una actividad que la efectúa el porteador a su propio riesgo, valiéndose generalmente de su propia organización. Contrato de transporte. Se denomina contrato de transporte a aquel acuerdo voluntario por el cual una empresa de transporte terrestre, marítimo, fluvial, lacustre o aéreo se compromete a transportar personas o cosas de un sitio a otro a cambio de un precio. Y aquí se puede ver un claro ejemplo. Ahora vamos a hablar sobre los Incoterms. Los Incoterms son normas acerca de las condiciones de entrega de las mercancías, productos. Se usan para aclarar los costes de las transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. El concepto de que son las iniciales de internacional,
Chamber of Commerce Trade Terms, Chamber of Commerce Trade Terms. Son reglas internacionales uniformes para la interpretación de términos comerciales. Determinan el alcance de las cláusulas comerciales incluidas en un contrato de compraventa internacional. Crece de toda fuerza normativa o legal, obteniendo su reconocimiento de su cotidiano y constante uso a nivel mundial, por lo que para que sean la aplicación a un contrato determinado, éste deberá especificarlo así. Los Incoterms regulan la distribución de documentos, las condiciones de entrega de la mercancía, la distribución de los costes de la operación, la distribución de riesgos de la operación, pero no regulan la legislación aplicable a los puntos no reflejados en los Incoterms. La forma de pago de la operación son marca registrada de ICC, Publishing INC. Las principales características de los Incoterms. Los aspectos más importantes de la compraventa internacional que son tratados en los Incoterms se refieren a la entrega. Las condiciones de entrega de la mercancía obligan a especificar el lugar y el momento en que se beneficiará dicha circunstancia, evitándose establecer toda condición que sea de difícil o imposible cumplimiento. La obligación de entrega estará extinguida cuando el vendedor haya cumplido con todos los actos que se incumplen para poner la mercancía objeto del contrato a disposición del comprador. Los riesgos que corre la mercadería pueden producirse desde que se perfecciona el contrato de compraventa hasta el momento de la entrega. Las distintas cláusulas se componen de los Incoterms. Los gastos. La distribución de los gastos está especialmente tratada de los Incoterms. Es el vendedor quien debe soportar los gastos originados por la mercadería hasta el momento en que, según el contrato, se verifique la entrega de la misma. Clasificación de los Incoterms. Los Incoterms contienen un total de 13 posiciones o tipos de contratos diferentes y se clasifican en dos grupos: grupo de salida, grupo de llegada. Análisis de los términos. Función de los Incoterms. Los Incoterms no son el contrato en sí, pero competen a aspectos del mismo que influyen en su correcta interpretación. Se ofrecen con una presentación simple y clara de 13 siglas o abreviaturas de 3 letras. Cada una de ellas encierra el conjunto de obligaciones que asume cada parte que participa en la compraventa internacional. Su finalidad es delimitar con precisión los siguientes términos del contrato. Reparto de gastos entre exportador e importador. Lugar de entrega de la mercancía. Documentos que el exportador debe proporcionar al importador. Transferencia de riesgos entre exportador e importador en el transporte de la mercancía. Los Incoterms especifican aspectos logísticos del contrato, como son el momento y el punto de entrega de la mercancía, el medio de transporte, la responsabilidad sobre el seguro de la carga y el despacho aduanero. Es importante mencionar que el Incoterm que se escoja influye en los costos del contrato, ya que, aunque todos los gastos los abona el importador, este debe saber en todo momento cuáles son los desembolsados directamente y cuáles están incluidos en el precio de la mercancía. Si bien su importancia en el contrato de compraventa es crucial, debe señalarse que los Incoterms no se ocupan de todos los aspectos logísticos relacionados con aquel, como son la transmisión de la propiedad, las cláusulas internas, los instrumentos de pago, el incumplimiento y sus consecuencias, las exoneraciones de responsabilidades debidas a causas diversas o la situación en la que se encuentra la mercancía. Estas y otras cuestiones deberán resolverse a través de estipulaciones en el contrato de compraventa y mediante la ley aplicable. Ventajas y desventajas de los Incoterms. El desarrollo de los Incoterms ha traído una serie de cambios importantes a la forma de hacer negocios en el ámbito internacional.
En ciertos aspectos han logrado simplificar estos procesos comerciales, sin embargo existen algunos resultados negativos de la aplicación de estos términos comerciales. En cuanto a los beneficios que se han generado de los Incoterms, se pueden mencionar los siguientes: simplificación de los términos contractuales del comercio, homologación de conceptos, clara definición de responsabilidad entre las partes, una respuesta a las diferencias legislativas. Los Incoterms, aunque no ofrecen una solución final a este problema, facilitan esquivar dichos problemas con el claro establecimiento de términos de referencia, eliminando lagunas legales que antes caían en manos de las diferencias legislativas, complicando fuertemente los procesos comerciales. Pese a todos los beneficios mencionados arriba, los Incoterms todavía presentan ciertas debilidades que pueden ser desventajas para los procesos comerciales, como no obligatoriedad de los términos, delimitaciones de los términos. Hablando sobre el contrato consensual, comienza sus efectos a partir del acuerdo de partes bilateral. Genera obligaciones para ambas partes y oneroso. Obligaciones del transportista: trasladar las personas custodiando sus viajes o a las cosas objeto del contrato, entregándola en tiempo y forma, a lo cual también se le conoce como just in time, al destinatario. Obligaciones del pasajero: abordar el transporte en tiempo y forma y abandonar el costo del viaje. Obligaciones del cargador: entregar la mercancía en lugar, tiempo y forma, con la documentación correspondiente, y abonar el precio. ¿Qué regulan los Incoterms? Los Incoterms regulan 4 aspectos básicos del contrato de compra-venta internacional: la entrega de mercancías, la transmisión de riesgo, la distribución de gastos y los trámites de documentos aduaneros. La entrega de las mercancías es la primera de las obligaciones del vendedor. Se entrega para ser directa. Cuando el Incoterms define que la mercancía se entrega al comprador, son los términos E y los términos D, o indirecta. Cuando la mercancía se entrega a un inmediatario del comprador, un transportista o un transitario, son los términos F y los términos E. La transmisión de los riesgos es un aspecto esencial de los Incoterms y no se debe confundir con la transmisión de la propiedad, que queda regulada por la ley que rige el contrato. El concepto fundamental se basa en que los riesgos, y en la mayoría de los casos también los gastos, se transmiten en el punto geográfico y en el momento cronológico que definen el contrato y el Incoterm establecido. El punto geográfico puede ser la fábrica, el muelle, la borda del buque, etc., mientras que el momento cronológico está definido por el plazo de entrega de la mercancía. La distribución de los gastos: lo habitual es que el vendedor corra con los gastos estrictamente precisos para poder la mercancía en condiciones de entrega, y que el comprador corra con los demás gastos. Existen 4 casos, los términos C, en el que el vendedor asume el pago de los gastos de transporte y el seguro, en su caso, hasta el destino. A pesar de que la transmisión de los riesgos es en origen, esto se debe a usos tradicionales de transporte marítimo que permiten la compraventa de las mercancías mientras el barco está navegando, ya que la carga cambia de propietario con el traspaso del conocimiento de embarque. Aquí se explica: el 10% es beneficio, el 15% es otros gastos, el 35% proveedores y el 40% es personal. Los límites de los Incoterms. Los Incoterms tienen una importancia relevante para el cumplimiento del contrato de compraventa, pero no abarcan en absoluto todos los problemas que pueden conllevar el contrato de compraventa. Por ejemplo, no tratan la transmisión de la propiedad y de derechos reales, el cumplimiento de contrato y sus consecuencias, la concentración de pago o la situación de la mercancía. En otros aspectos, los Incoterms no reemplazarán los términos contractuales necesarios en un contrato de compraventa completo. ¿Qué delimitan concretamente los Incoterms? Los Incoterms delimitan con precisión el reparto de costos entre
el exportador e importador, el lugar donde se entrega la mercancía, los documentos que el exportador debe proporcionar al importador y la transferencia de riesgos entre el exportador e importador en el transporte de la mercancía. Y ya para finalizar se habla sobre el ámbito territorial de los Incoterms. Los Incoterms se conciben para la entrega de las mercancías vendidas más allá de las fronteras nacionales, por lo que son términos comerciales internacionales. Sin embargo, en la práctica también se incorporan a veces a contratos de compraventa de mercancías en ámbitos no internacionales.